Seguimos aquí en el día. Muchas gracias a estas personas que están sintonizándonos ahora. Tal vez encendieron sus televisores o la emisión de YouTube en este momento y pues aquí nos encontramos al pie del cañón, como dice el dicho popular. Bueno, y continuamos ahora con un tema que hemos estado dando seguimiento durante esta semana y es el tema de la ciudad Juan Bosch. A principios, si no me equivoco, en la semana pasada pues vimos que hubo una agresión de parte de algunos migrantes en situación irregular, de acuerdo a las informaciones, hacia agentes de migración en la ciudad Juan Bosch. Y ayer justamente vimos que las autoridades dominicanas pues reanudaron una redada para capturar inmigrantes haitianos. Este fue un operativo que se llevó a la detención, resultó en la detención de centenares de personas en la urbanización Juan Bosch, específicamente en Santo Domingo Este. Ahí vemos videos de cuando los agentes pues llegan a realizar estas detenciones. Germán. Sí, bueno, es un operativo que se ha extendido por varios días. Como tú dices, tiene su raíz o tiene su punto de partida, en este caso, la acción delincuencial, porque tampoco es que la apoyamos, la acción delincuencial violenta de un grupo de inmigrantes haitianos que le entraron a pedradas a una brigada de migración. Bien, hasta ahí. Luego, lo que ha ocurrido es una cacería. Yo llamo la atención sobre eso, una cacería contra obreros haitianos que tienen o no que ver con esa agresión a migración. Algo que pone en entredicho, señores, a ese carácter solidario y acogedor de la República Dominicana. Un país que no solo recibe migrantes, que también expulsa, por decirlo así, migrantes o emigrantes. El 20% de la población dominicana vive fuera, o en Nueva York, en Puerto Rico, en Panamá, en España, etc. Hasta en Alaska hay gente. Es más, en Japón, uno de nuestros más asiduos televidentes vive en Japón. Yo no recuerdo el nombre, pero Indira, tú lo leíste el día pasado. No recuerdo su nombre. Tenemos gente donde quiera, República Dominicana. Miren, entre los apresados, porque el primer día el domingo apresaron 385, lo mandaron para la frontera, pero como que se le está yendo la mano a las autoridades, pienso yo, porque han apresado gente que tiene completamente sus papeles, como el caso de este joven, tenemos un tuit de él ahí, Vanessa, Rudy Joseph, que es un defensor, es un activista, defensor de los derechos humanos. Él le muestra sus papeles, mira, yo estoy al día. Él estaba como defensor de los derechos humanos, pues grabando, filmando lo que estaba pasando para, bueno, ese es su papel como activista, ¿no es cierto? Y llamando la atención a la Procuraduría, a las autoridades, sobre la detención de gente que tiene sus papeles. Bueno, pues las autoridades deben bajarle, como dijo la mujer de Baní, bajarle por lo menos 3 rayitas al asunto. En el día de hoy les invito a que lo lean, yo he escrito un artículo en el periódico El Día que he titulado Los cristales rotos en Ciudad Juan Bosch. Cristales rotos en Ciudad Juan Bosch. Porque he querido establecer una analogía, por supuesto guardando el abismo que hay entre un hecho y otro, de lo que aconteció en Alemania en la década del 30, en 1938, para ser específico. Hoy en día, usted mira esa historia, ve las películas, y usted queda paralizado, asombrado, avergonzado de la humanidad, de cómo un gobierno, de cómo un régimen de Adolfo Hitler comete semejante genocidio, pero que no lo hizo solo con la Gestapo, con la SSE, con la SA, con las milicias fascistas que le apoyaban. Lo hizo con una parte importante de la sociedad alemana. Y yo les pregunto, ojalá haya algún alemán escuchándonos a nosotros, que los hay que han venido a retiro, sobre todo en Puerto Plata, a disfrutar del clima de aquí, a vivir plácidamente sus últimos años. ¿Cuál alemán en su sano juicio se siente hoy orgulloso de que él participó en aquella locura colectiva, en aquel genocidio? Yo dudo.
a menos que esté desquiciado, yo dudo que alguno lo diga con orgullo. ¿Y por qué yo hago esta reflexión en aquella denominada Noche Negra, Noche de los Vidrios Rotos, entre el 9 y 10 de noviembre de 1938? Bueno, porque aquello comenzó alentado, por supuesto, desde el gobierno alemán, el gobierno de Hitler, contra los judíos, para robarle, pero alentando el odio, alentando la xenofobia, diciendo que ellos eran, bueno, pues una raza inferior, que contaminaban, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquella noche rompieron los cristales de los negocios, por eso los cristales rotos, los cristales de los negocios de los judíos, y mataron a muchísimos de ellos, decenas de ellos. Al día siguiente, la respuesta del gobierno ante este desorden, póngalo entre comillas, un desorden planificado, fue el apresamiento de por lo menos 30.000 judíos. Las películas están ahí. Si usted no quiere leer un libro, véase la película. Ya sabemos en qué terminó aquello. Una vergüenza para la humanidad. Algo que uno quisiera borrar de la historia. Y digo que, establezco una comparación, a algunos les parecerá absurda, pero un fuego comienza con una chispa. Un fuego, una explosión en su casa, puede comenzar con un fósforo que usted encienda. ¡Pum! Y lo que pasó ahí en el domingo, de un grupo de orates, para no decirles locos, ¿verdad? Decirlo así bonito, orates, que fueron a asediar, a provocar a los residentes haitianos, pudo haber degenerado, y con la complicidad de la policía, que en lugar de detenerlo y de impedirle eso, una acción anticonstitucional, una acción violenta y una acción hostil, pero también ilegal, lo que hizo fue acompañarle tranquilamente. Así hizo la SS en aquella noche de los cristales rotos. Y si allí hubiese provocado una matanza, ¿cuántos dominicanos? Ayer nosotros implorábamos a las autoridades, ¿verdad? Por cierto que después nos devolvió el embajador dominicano en Haití, Miguel Farouk, y nos dijo que ya le habían asignado un abogado a Jason, pero nosotros clamando, porque a ese dominicano que se vio implicado en un accidente, en que murieron 3, bueno, porque no lo linchen, que no lo maten. ¿Qué usted cree que pueda pasar con las decenas de mujeres que tienen salones de belleza en Puerto Príncipe? Que yo lo he visto, porque yo he ido a Puerto Príncipe. Y he visto que sí hay muchísimos negocios bonitos, además, porque a las haitianas les gusta cómo las dominicanas se manejan. ¿Qué ustedes creen que hubiera pasado? Imagínense por un segundo que en Manhattan, en el Washington Heights, vayan los gringuitos, vayan los norteamericanos, los anglosajones, a decir fuera, fuera los dominicanos. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros cuando nuestras tías, nuestros abuelos, nuestros papás, nuestros hermanos están allá, legal o ilegal, con machete o sin machete, por agua, se hayan ido en yola, como sea, llegaron como sea a Estados Unidos, o incluso a España, o a cualquier otro país, a buscarse la vida, no a fastidiar a nadie, a buscarse la vida? Entonces, ese respeto que nosotros exigimos, esa consideración, esa compasión, estamos de acuerdo con que entre todo el que quiera, como a los Ramón Alburquerque entrenó. No, no es eso. Estamos de acuerdo y respetamos las leyes de migración, ciertamente, pero debe haber un respeto como seres humanos al inmigrante, venga de donde venga, y las autoridades no deben prestarse a este tipo de cacería indiscriminada. Sí, el que esté indocumentado y lo quieren repatriar, que lo repatrien. Desde luego, pregúntenle primero a los dueños de la constructora también, a ver cómo les va. Sí, porque es una mano de obra que está aquí no por casualidad, ni porque le guste el concón, sino porque se necesita y porque hay oportunidad de trabajo. De modo que tengo esa preocupación y ojalá sea la última vez que las autoridades permitan que gente desquiciada, digo yo, o fanáticos, procedan de esa manera provocadora y peligrosa, muy peligrosa. Yo pienso, Germán, que ahora en estos tiempos vivimos en la era de las etiquetas. Si una persona habla sobre un tema, se le asigna inmediatamente una etiqueta, y etiquetas que vemos generalmente en los medios de comunicación, en las redes sociales y en la vida misma, son por ejemplo las de pro haitiano, pro dominicano. Hay mucho pro, muchas etiquetas de pro. Fulanito es pro tal cosa, fulanito es tal cosa. Y yo pienso que más que vivir en esa era de las etiquetas, tenemos que preguntarnos y hacer un ejercicio también como ciudadanos de República Dominicana, ¿por qué llegamos a este tipo de situaciones?
¿Qué causan este tipo de situaciones? Que históricamente, hay que mirar un poco hacia atrás. El dominicano lamentablemente tendemos a olvidar muy pronto. Escuchaba en estos días algo que comentaba sobre eso. El dominicano olvida fácil. Hoy pasa un hecho y demás, el dominicano tal vez lo tenga presente durante una semana, pero luego se va a otro tema y no recuerda. Entonces yo pienso que es muy importante tener muy en claro lo que es la historia, tener muy en claro el contexto y saber cómo llegamos a este punto. Ciertamente hay que hacerse algunas preguntas, una de ellas es ver cómo se llegó a esta situación en Ciudad Juan Bosch. Me imagino que las autoridades deben de preguntarse y cuestionarse cómo se llegó a la situación de que migrantes, no estoy segura si en situación irregular o regular, llegaron al punto de apedrear a agentes de migración. ¿Cuál fue el detonante? ¿Qué fue lo que pasó para que llegaran a ese punto? Y por otro lado, Germán se refería al hecho de esos haitianos, migrantes tal vez en situación irregular que vienen al país y que vienen a realizar trabajos. Vemos, por ejemplo, en República Dominicana, específicamente en Santo Domingo, en los últimos años hay un auge, un boom de las construcciones. Vemos torres bien altas, bien lujosas y demás, y no nos detenemos a pensar que muchas de esas torres están construidas por migrantes haitianos en situación irregular. Y eso lo sabe, no solamente lo sé yo, no solamente lo sabe Germán, lo saben tal vez algunas de las personas que se encuentren aquí en el estudio, sino que es algo que toda la mayoría de la población en República Dominicana sabe que las construcciones en nuestro país están hechas a base de mano de obra ilegal. Eso no es un secreto para nadie. No es un secreto tampoco que no solamente en el sector de la construcción, sino también en el sector de la agricultura, en el sector de los cuidados domésticos, en muchos sectores, en el hotelero, hay mano de obra ilegal y muchos empresarios, tanto de República Dominicana como de Haití, se han hecho ricos en base a esta mano de obra ilegal. Una mano de obra que huye de una situación muy delicada en Haití. Hablábamos también hace unas semanas sobre la situación en Haití, los secuestros, la delincuencia, y no hablamos tampoco, el hecho de que nos posicionemos o que digamos tal y tal, una u otra cosa, no significa que no, al menos en mi caso, no significa que yo diga, bueno, República Dominicana tiene derecho a regular la migración en su país, a regular quién entra, quién sale, en especial ante la situación de secuestros, la situación de bandas que hay en Haití, pero hay que ver ante todo, yo diría, el procedimiento. El procedimiento, no podemos justificar un procedimiento, un mal procedimiento en este tipo de acciones, porque tal vez otro país, hay muchos comentarios en las redes sociales que dicen, no, porque en Texas, en Estados Unidos, en la frontera de tal, trataron a los haitianos con latigazos y demás. También. No podemos justificar que el hecho de que un país tome una acción que para nada felicitamos, no podemos justificar el tema de que República Dominicana se haga un procedimiento similar o que se maltrate a un migrante que está en una situación irregular, especialmente antes de pasar a David, porque nosotros somos un país de migrantes. Hablamos, señores, yo que me considero joven todavía, hablamos de que muchos de mis, David me mira, hablamos de que muchos de mis amigos, de mis compañeros de trabajo quieren irse del país, no quieren quedarse aquí. Hablamos de que un 90% de la población joven de República Dominicana quiere salir de este país y tal vez en algún momento se vean en una situación de ser migrantes. Hay personas que se van de este país de manera ilegal. Vemos viajes a diario ilegales, viajes hacia Puerto Rico y demás. Entonces hay que ver ante todo cuál es el procedimiento que se realiza para este tipo de acciones y ver por qué hemos llegado a este tipo de situaciones. Voy a dar paso a mi compañero David. Bueno, el racismo, la xenofobia, la misoginia incluso en la República Dominicana tiene muy pocos voceros, pero saben cómo moverse. Cuando ha ido a elecciones, partidos con esas características de extrema derecha han ganado a lo sumo un 1% de la votación. Eso es importante saberlo. Ahora, saben meterse dentro de los gobiernos y lograr que áreas del gobierno asuman su agenda. En el caso concreto del Partido Revolucionario Moderno, cuando ganó, la figura estelar, y recordémoslo, fue José Francisco Peña Gómez. Se recuperaron videos, se le dio las gracias, que gracias a José Francisco Peña Gómez se había logrado ese triunfo. Por lo tanto, me llama mucho la atención que ya van 2 o 3 casos donde la actitud hacia los haitianos migrantes no se corresponde con el mínimo de respeto que se merecía José Francisco Peña Gómez. Primero comenzó con los estudiantes haitianos
Eso duró poco, porque inmediatamente muchos actores determinaron que estos estudiantes pagaban y le ingresaban un buen dinero a la República Dominicana por ello. Después comenzaron con las parturientas y vimos escenas horribles donde la sacaban de las clínicas y los hospitales, la montaban en guagua y la lanzaban del otro lado de la frontera. Incluso una declaración terrible de un funcionario público diciendo que si se escondían debajo de la cama la iba a buscar. Y ahora el caso de Ciudad Juan Bosch. ¿De dónde viene eso? Brevemente. En primer lugar, no hay en la historia dominicana elementos que permitan justificar esas actitudes racistas. Comencemos con el fundador de la nacionalidad, Juan Pablo Duarte. Dijo Juan Pablo Duarte: yo admiro al pueblo haitiano desde el momento en que, recogiendo las páginas de su historia, lo encuentro luchando desesperadamente contra poderes excesivamente superiores y veo cómo los vence y cómo sale de la triste condición de esclavo para constituirse en nación libre e independiente. Les reconozco poseedor de dos virtudes eminentes, el amor a la libertad y el valor. Me llama mucho la atención porque algunos individuos públicos, cuando quieren referirse a sus posiciones antihaitianas y racistas, siempre andan citando a Duarte o enarbola que son duartianos. Realmente Duarte no tiene nada que ver con eso y es una pena que estén ensuciando la memoria del padre fundador para defender sus actitudes racistas. ¿De dónde viene ese racismo en esos sectores en el presente? El origen está en la dictadura de Trujillo y sobre todo en la matanza del año 1937. Esa matanza tuvo consecuencias terribles en la mentalidad dominicana porque la dictadura intentó justificarse. Por ejemplo, todavía hay algunos que se llaman historiadores que siguen diciendo que fue un hecho la matanza de Moca del 1805, cuando toda la evidencia indica que eso no fue cierto, que eso no ocurrió. Pero constantemente ocurren llamados de algunos que se llaman historiadores que intentan decir que eso sí ocurrió. El 14 de junio de 1943, Juan Bosch, que uno de los motivos por los cuales salió al exilio en enero del 38 fue cuando se enteró de la matanza del 37 y que Trujillo quería convertirlo en congresista y que por lo tanto querían que lo convirtieran en defensor de ese tipo de acciones y por eso se va al extranjero, recibe en Cuba, en La Habana, Cuba, 3 amigos, Emilio Rodríguez de Morici, Héctor Inchaustegui y Ramón Marrero Aristi. Cuando ellos se van, luego de tener, parece, 1 o 2 veladas conversando, él escribe una carta. En la carta dice lo siguiente, voy a leer 2 o 3 fragmentos de la carta y comentarlo. De mi reunión con ustedes he sacado una conclusión dolorosa y es esta, escribe Juan Bosch. La tragedia de mi país ha calado mucho más allá de donde era posible concebir. La dictadura ha llegado a conformar una base ideológica que ya parece natural en el aire dominicano y que costará enormemente vencer si es que puede vencerse alguna vez. ¿A qué se refiere Juan Bosch? Lo dice más adelante. Me refiero a la actitud mental y moral de ustedes, de sus amigos y de los dominicanos, y por tanto de la mejor parte de mi pueblo, frente a un caso que a todos nos toca, el haitiano. Él es muy directo y plantea que él considera que la dictadura en torno al odio hacia los haitianos ha generado una deformación moral que está calando en toda la sociedad dominicana, pero sobre todo en la intelectualidad. Sigue diciendo Bosch, los he oído a ustedes expresarse, especialmente a Emilio y Marrero, casi con odio hacia los haitianos, y me he preguntado cómo es posible amar al propio pueblo y despreciar al ajeno. ¿Cómo es posible querer a los hijos de uno al tiempo que se odia a los hijos del vecino, así solo porque son hijos del otro? Sigue diciendo él, creo que ustedes no han meditado sobre el derecho de un ser humano, sea haitiano o chino, a vivir con aquel mínimo de bienestar indispensable para que la vida no sea una carga insoportable, que ustedes consideran a los haitianos punto menos que animales, porque a los cerdos, a las vacas, a los perros, no le negarían ustedes el derecho de vivir. La carta sigue analizando, incluso Bosch termina planteando que entre haitianos y dominicanos no hay tanta diferencia, porque son explotados
semejantemente por las clases dominantes de ambos pueblos y también por poderes extranjeros. ¿A qué lleva toda esta reflexión? A que la sociedad dominicana necesita mejorar su sistema educativo. Los medios de comunicación necesitan reflexionar seriamente si lo que están haciendo es provocando una situación en la cual en algún momento ocurre una matanza, ocurran hechos graves de asesinatos de ciudadanos haitianos en territorio dominicano. Esa no es la mentalidad ni siquiera cristiana. A mí me preocupó mucho cuando comenzaron a expulsar a las parturientas, que yo esperaba que sectores vinculados a mi iglesia, sectores vinculados a movimientos pro vida, no dijeron nada, porque parece ser que la vida solamente vale si es dominicana, pero la haitiana no vale. Yo creo que la sociedad dominicana necesita revisarse profundamente. Aquí hay hechos que están ocurriendo muy graves. La mayor parte del pueblo dominicano no es racista. La mayor parte del pueblo dominicano convive de manera muy armoniosa con los ciudadanos haitianos, tanto en la frontera como en la capital, como en el este, como en todos los lugares donde hay. Son unos cuantos que están alentando el odio contra los haitianos y que están estimulando acciones violentas contra ellos. Ojalá que esto que está ocurriendo mueva a la mayor parte de la sociedad a entender que es necesario controlar a aquellos que propagan el odio. Ciertamente, David, hay un excelente comentario. Pienso que resumes bien esos puntos que fomentan, que hablan sobre ese odio, ese racismo que muchas veces se atribuye en República Dominicana. Hay algunos comentarios que también tenemos en mente, y es que muchas veces las personas dicen, bueno, no podemos dejar que los haitianos hagan lo que quieran en el país. No estamos hablando de que hagan lo que quieran, para nada. Tampoco estamos hablando de unión, de fusión de la isla, porque muchas veces cuando se habla el tema, cuando se trata el tema Haití en cualquier aspecto cultural, religioso, político, etcétera, siempre se atribuye el tema de que quieren unir la isla, quieren hacer una fusión de la isla. No hablamos de eso, hablamos del tema de respeto a los derechos humanos. Hablamos del hecho de que, como comentaba David en el análisis que hizo, hay sectores económicos muy poderosos, tanto aquí en República Dominicana como en Haití, que se han hecho ricos a base de la ignorancia de ambos pueblos y a base de fomentar ese odio entre ambos pueblos. Y por igual, recuerdo, siempre que me hablan del tema de Haití, recuerdo una vez en que iba en un carrito público y se montó en el carro un señor que era un militar, y él compartió con todos nosotros la alegría que tenía de que él iba a pasar a trabajar a la frontera, porque él decía, ya yo me voy a hacer rico. Para él era, todo el mundo celebró junto con él, aunque no nos iba a tocar nada, pero para él ese momento fue de alegría, porque él decía, ya yo voy a hacerme rico. ¿Rico por qué? ¿Cómo se hace rico un militar que gane tal vez un sueldo de no más de 18 o 20 mil pesos en una frontera? ¿Cómo se hace rico? Hablábamos, por ejemplo, vimos el asalto al camión de valores, veíamos las armas, el tipo de armas que utilizaban. ¿Cómo ustedes creen que esas armas y las armas que muchas veces se utilizan en el país llegan a nuestro país? Todo es, en su mayoría, debido a un intercambio que ocurre en la frontera, de un tráfico ilegal que ocurre en la frontera, no solamente de armas, también de personas, de sustancias controladas. Y eso es algo que no se trata mucho cuando hablamos sobre el tema de Haití. Se habla mucho sobre, siempre nos vamos como que a un extremo, a varios extremos. O el extremo de que esos quieren unir la isla, o al extremo de que no podemos dejar que los haitianos hagan de todo aquí. Y por igual, hay algo, David y Germán, que a mí, por ejemplo, como periodista, me corresponde llamar la atención, y es justamente a los medios de comunicación y a los demás periodistas, a los demás colegas. Hay que evitar, al momento de tratar este tipo de temas, de ser sensacionalistas. Hay que, en la medida de lo posible, porque nadie es 100% objetivo, hay que apegarse lo más posible a los hechos, a la objetividad. No lo podemos hacer todos, no es algo que podamos hacer, porque cada quien tiene un contexto, una crianza diferente, pero es muy importante mantener esa ética, acercarse a diferentes sectores, no solamente a los que propugnan el sacar a los haitianos de aquí, sino también acercarse a los haitianos que están aquí, tanto en situación regular como irregular. Mira, Indira, yo quiero, perdón la interrupción, yo quiero enfatizar algo. Si puede ponerlo, si puede poner los cortes bien. Yo quiero decir algo a propósito de varios comentarios que veo en el chat. Sabemos
lo pensamos. Anoche cuando organizábamos los temas, no lo que íbamos a decir, sino los temas que íbamos a tratar, yo estaba consciente y cuando escribo los artículos en el periódico El Día, lo hago conscientemente. Sé que no es un tema gracioso, que no es simpático, que mucha gente, o no mucha gente, pero que hay gente, afortunadamente la minoría, que malinterpreta o manipula lo que uno dice. Estos son pro-haitianos, estos quieren que se... No, probablemente muchos de los que están hablando caballay no tengan el valor, como otros, de defender esta patria como se debe, cuando sea preciso, y en el terreno que sea preciso. Que lo que nosotros estamos diciendo es que a esa gente, sea haitiano, sea venezolano, sea español, aquí vino una playa de artistas, de intelectuales españoles en los años 30, cuando después de la derrota de los republicanos en la Guerra Civil Española, que enriquecieron el acervo, enriquecieron a este país. Pero también vino mucha gente derrotada, comiendo polvo en Europa, y aquí fueron acogidos. No queremos decir que estamos de acuerdo con una frontera abierta, que entren todos los haitianos para acá, porque es imposible. No podemos. Sí, migración tiene el deber de controlar quién entra y quién sale. No lo hace, porque no es aquí en Ciudad Juan Bosch, es en la frontera que tiene que frenar que entre toda esa gente para acá. Nosotros, cuando se va un grupo de dominicanos en Yola, Puerto Rico, ¿cómo lo vemos? ¿Como invasores? ¿Como un peligro para Puerto Rico? ¿O lo vemos como dominicanos arriesgados que se van a buscarse la vida allá? ¿Y qué queremos? Que allá la policía, la Guardia Civil o quien sea, lo trate como gente, porque son gente. A esa preñada, esa mujer que se va de aquí, o ese hombre, o ese hombre viejo o joven. Mujeres lactando. Ajá, que se va en Yola a Puerto Rico en la condición que sea, arriesgando la vida, merece un respeto como ser humano. Y no es verdad que se van todos legales. Yo no creo que en la Yola lleven el pasaporte. Usted me excusa, amigo mío, pero yo no creo que lleven pasaporte. Bueno, se le mojaría. Tal vez algunos lleven pasaporte. Es posible que usted haya visto a alguno con pasaporte en Yola. Mire, señor capitán de la Yola, mire mi... Tal vez lo dejan aquí, Germán. O lo dejan aquí y después lo mandan a buscar. Miren, no nos engañemos. La migración es un problema de necesidad. Usted no se va a otro sitio a dejar su concón bueno, su mujer y sus hijos. Dice porque allí me gusta más. Es una minoría, lo que llaman turistas. Los otros le llaman migrantes. Entonces, lo que estamos hablando es de respeto a la dignidad de esa persona, sea quien sea indocumentado o no lo sea. Y que si lo van a mandar a Haití, que lo manden, sí, muy bien, pero que lo manden sin golpearlos, sin maltratarlos, sin que haya una cacería, que si hay alguien con sus papeles, su papel, venga acá usted, Jean-Pierre, siga, se fue. Y no una recogida indiscriminada. Es la frontera la que tienen que cerrar, no con muros, pero sí controlando quién entra, quién sale. Es al que, con lo cual yo no estoy de acuerdo, pero si quisieran hacerlo de manera seria, es al que contrata gente, a la constructora o al productor agrícola que contrata indocumentado, a ese que usted tiene que decirle, ven acá, tiene una multa aquí por tanto, pero no lo hay. Hay una doble moral en este asunto. A propósito, Germán, del tema de los derechos humanos y de esa protección y de ese cuidado en el tema de los procedimientos migratorios, tenemos dos cortes. Uno de ellos es del presidente ejecutivo del Movimiento Sociocultural para los Trabajadores Haitianos, Joseph Cherubín. Él llamó a las autoridades dominicanas a respetar los derechos de los migrantes haitianos que colaboran y residen en Ciudad Juan Bosch. Vamos a ver este corte, productora. Bueno, a nombre del movimiento sociocultural de los trabajadores haitianos, estamos llamando principalmente al director de migración y las autoridades competentes de respetar los derechos humanos de los inmigrantes, no solamente los inmigrantes que viven en la ciudad de Juan Bosch, los inmigrantes haitianos. Sabemos que los inmigrantes que importa su condición de migratorio, tiene derecho, hay que respetar. Por eso nosotros estamos llamando a las autoridades que los últimos acontecimientos en la ciudad de Juan Bosch
nos preocupa, por eso estamos llamando la atención a las autoridades que protejan la condición de los inmigrantes que viven en la ciudad de Juan Bosch. Sabemos que el Estado Dominicano tiene derecho facultativo de repatriar y deportar cualquier inmigrante. Ahí estábamos viendo a Joseph Cherubín, él es el presidente ejecutivo del Movimiento Sociocultural para los Trabajadores Haitianos. Y también tenemos otro corte, este del abogado de la red Jacques Vieux, Manuel Dandré, que considera anticonstitucional las violaciones a domicilios de migrantes haitianos en Ciudad Juan Bosch. Veamos. Grabando, Manuel. Es altamente preocupante la forma como la Dirección General de Migración está interviniendo viviendas habitadas, donde hay mujeres, niños, donde hay personas envejecientes, donde hay un conjunto de cuestiones a proteger. La Constitución de la República Dominicana establece claramente la inviolabilidad del domicilio. Para usted entrar a donde yo estoy habitando, me tiene que pedir autorización. No es una persona que está de paso, no es una persona que está escondida. Entonces, para intervenir en su privacidad, necesita de la autorización de un juez competente. Entonces, entrar por la parte trasera de una vivienda con arma de fuego en la mano, donde usted no sabe cuál puede ser la respuesta de la persona, porque es algo que inapropiado. Entonces, sin la intervención del Ministerio Público, con una orden de un juez competente, no se puede intervenir así sin existir evidencia sólida en un lugar habitado. En un lugar habitado donde hay niños, donde puede haber mujeres embarazadas, donde puede haber personas envejecientes. Bueno, ahí estaba, me atraparon haciendo una seña de producción. Bueno, ahí estuvimos viendo justamente al abogado de la red, Jacques Vieux. Él comentaba sobre esta situación y comentaba también sobre el procedimiento que se realiza al momento de entrar a las casas de esos migrantes que están en Ciudad Juan Bosch. Migrantes tanto en situación regular como irregular. Hay que destacar también, pues ciertamente Germán se refería al chat de la emisión en directo del día y pues agradecemos sus comentarios. Ciertamente este tipo de temas genera muchas pasiones y la estamos viendo en el chat, así que agradecemos los comentarios de ustedes porque al final de cuentas pues hacemos este programa para ustedes y nos gusta también saber su opinión y conocer lo que piensan. Vamos ahora a una pausa y regresamos con más del día.